me convenció ese amén. ¿Cuántos vinieron contentos? Aleluya, apláudele que Él está aquí. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo le invito a que abra su Biblia. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Están todos conmigo? Permítame leerle esta mañana la poderosa palabra de Dios. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Padre, gracias en esta mañana te damos, Señor, por permitirnos una vez más congregarnos juntos para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, para adorarte, Señor, para declararte como nuestro único Señor y Salvador, para declararte que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, para decirte, Padre Santo, gracias, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas hablando nuestra vida, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, que tu Espíritu Santo sea escudriñando lo más profundo de tu corazón y sea trayendo a mi boca, a mis labios, palabras de vida eterna, palabras de sanidad, palabras de consolación, de edificación para tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén con un fuerte aplauso. En este pasaje que hemos leído, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se encuentra en una cárcel, abandonado, solo. Está en una cárcel esperando ser crucificado. Está en una cárcel oscura, sin nadie que le visitara, porque todos sus amigos le habían dejado, le habían abandonado. Y en vez de ser él animado, él está animando a otros, porque él había entendido el llamamiento de Dios en su vida. Y en esta carta y última de su vida, le escribe a Timoteo en su segunda carta y última, no solamente dándole un consejo, más que consejo, está trayendo a la vida de Timoteo una instrucción muy importante, una instrucción que es de vida o muerte para él, una instrucción muy importante, y es de persistir en lo que había aprendido, de persistir, permanecer, perseverar en las sagradas escrituras, en las enseñanzas de la palabra de Dios.
Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, dándole una instrucción, porque Timoteo iba a enfrentarse en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de perversidad, de hombres malos, de hombres engañadores, ávaros, amadores de sí mismos, depravados, hombres impíos, hombres que amaban más a los deleites que a Dios. Y el apóstol Pablo le da esta instrucción y es: persiste en la enseñanza que te he dado. ¿Y cuál era la enseñanza que el apóstol le dio a Timoteo? Estaba plasmada en las Sagradas Escrituras. Lo había instruido en sana doctrina, en sana enseñanza. Porque Timoteo, si no persistía en esas enseñanzas vitales, podía fácilmente contaminarse, podía fácilmente desviarse. Pero el apóstol lo instruye para que él persista, para que él siga creyendo, para que él siga obedeciendo en esas enseñanzas de la palabra de Dios. Porque si Timoteo persistía en esas enseñanzas, no importa si iba a estar alrededor de lobos, porque dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, somos ovejas en medio de lobos. Pero si Timoteo persistía en las enseñanzas bíblicas, el mismo Dios iba a guardarle. Si Timoteo persistía en la obediencia a la palabra, el mismo Dios iba a preservar su vida hasta el final. Y en esta mañana quiero traer una palabra a tu vida y la he intitulado Llamados a persistir. Dígale que tiene a su lado: tú y yo hemos sido llamados a persistir. Amén. Y esta palabra persistir significa insistir, significa seguir, perseverar, permanecer, mantenerse firme y constante, mantenerse firme y constante a pesar de cualquier circunstancia. Persistir significa mantenerse firme y constante en un modo de ser o en un modo de actuar. Y en esta mañana, esta es la palabra para nuestra vida: que tú y yo aprendamos a persistir. ¿Sabe? Hemos perdido muchas bendiciones y hemos perdido bendiciones y hemos dejado de alcanzar muchas bendiciones por no persistir, por no perseverar, por no permanecer. Hemos perdido bendiciones porque la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, queremos las cosas enseguida, queremos las cosas inmediatamente, queremos las cosas instantáneamente. No nos gusta esperar. Y muchas de las sanidades y milagros se manifiestan a través de la persistencia, a través de la perseverancia. Hay milagros que suceden instantáneamente en Dios. Hay sanidades que suceden instantáneamente.
Pero a veces también, para uno recibir una sanidad de Dios o un milagro de Dios, hay que persistir, hay que permanecer, hay que ser completamente persistente. Persistente, iglesia, persistente. Por eso hay que persistir. Hay que persistir hasta ver el milagro. Hay que persistir hasta ver la sanidad. ¿Sabe? Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así que como había milagros portentosos, así como había milagros poderosos en el ayer, también lo siga viendo en el hoy. Amén, iglesia. Pero ¿qué sucede? Perdón. Necesitamos aprender a persistir. Persistir hasta que descienda la bendición de Dios. Persistir hasta ver hecho una realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Persistir hasta que la respuesta de Dios llegue a nuestra vida. Necesitamos persistir, necesitamos permanecer hasta que la bendición de Dios descienda a nuestra vida. Necesitamos persistir creyendo las promesas de Dios, aunque ahora mismo no estemos viendo absolutamente nada. Persistir, aunque lo que estemos viendo sea contrario a nuestra oración. ¿Sabe? Persiste creyendo, iglesia, en lo que Dios te ha dicho. Cree esa palabra que Dios te ha dicho, porque es una realidad. Por el hecho que tú no la veas inmediatamente como quisiéramos verlo, no significa que Dios no te lo ha dicho. No significa que Dios no te ha dado esa palabra. Necesitamos persistir. Amén. Necesitamos persistir en esa palabra que Dios te ha dicho. Persiste, aunque ahora tus ojos no vean nada. Persiste, iglesia. Persiste en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria, iglesia. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Hay que persistir en lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano, eso que Dios nos ha dicho, nuestros ojos lo verán. Nuestros ojos lo verán, iglesia. Nuestros ojos lo verán. Créelo, iglesia. Aleluya. Alábale. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42 y 43. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42, 43. ¿Cuántos están acá conmigo? Dice la palabra: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire esa forma de orar, que yo creo que no, poquito la hacen. Yo no la he hecho. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Elías acá está orando por un milagro.
Y el milagro era para que lloviera. Porque en esos momentos en toda Israel no llovía. Y no llovía por un tiempo de 3 años, 6 meses. Y cuando no hay lluvia, hay sequía. Cuando no hay lluvia, hay escasez. Cuando no hay lluvia, no hay cosecha. Cuando no hay lluvia, hay pobreza, hay hambre. Y en medio de la sequía, en medio de la pobreza, del hambre, me llama la atención algo, que el profeta Elías no se quejó. Amén. ¿Qué tal si fuera Rafael Baracaldo? Que se queja por todo. El profeta Elías no se quejó, sino que hizo lo que todo cristiano, todos nosotros debemos hacer, y es orar. Orar. Dice la palabra que él subió a la cumbre del monte Carmelo a orar, a clamar a Dios por un milagro para que lloviera. Y dice que empezó a clamar, empezó a orar. No sabemos qué tiempo duró, qué espacio de tiempo duró orando Elías. Pero después que terminó de orar, ¿sabe algo? La lluvia no cayó inmediatamente. La lluvia no cayó instantáneamente. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Porque Elías le dijo al siervo, ve a mirar. Y el siervo, buscando a ver, no veo nada, le dijo al profeta. ¿Y qué hizo Elías? Elías desistió. Elías se desanimó de la oración. No, iglesia, sino que Elías siguió orando. Elías siguió clamando a Dios. Elías siguió persistiendo en la oración. Aunque no veía nada, él siguió orando. Siguió orando y dice que empezó a orar nuevamente. Y empezó a clamar a Dios. Y se puso en rostro y puso sus rodillas y se postró delante de Dios, humillarse. Porque cuando nos postramos delante de Dios, cuando nos humillamos de corazón, Dios está ahí escuchando. Y volvió nuevamente y le dijo al siervo, vuelve a mirar. Vuelve a mirar. Y el siervo le dice nuevamente, no veo nada. Y a pesar de que la respuesta del siervo no era la mejor, Elías se mantuvo firme en su fe. Elías siguió orando. Elías siguió clamando. Él se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios le estaba escuchando. Porque él sabía que Dios le estaba oyendo. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 15 dice la palabra de Dios: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Alábale. Y dice la palabra de Dios que a la 7ª vez de haber orado Elías, le dice al criado, vuelve a mirar. La 7ª vez. No sabemos qué tiempo de lapso oraba de una oración a otra. Qué tiempo demoraba orando. Pero le dice al criado por 7ª vez, vuelve a mirar. ¿Y sabe qué dice el criado? Estoy viendo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y el profeta le dice, avanza,
porque una lluvia grande se oye. Y esta es la palabra para ti, Iglesia Cristiana de Reconciliación. Avanza, porque una lluvia grande se oye. Iglesia de Cristo, avanza, no te detengas. Sigue adelante, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue creyéndole a Dios, sigue esperando en Dios, porque una lluvia grande se oye. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Tal vez has orado por algo y no lo has visto, pero por el hecho que no lo hayas visto, no desistas. Esa es la mala costumbre que tenemos nosotros, los cristianos del siglo XXI. Oramos por algo, no lo vemos, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y nos olvidamos después de orar. Nos resignamos en Dios, pero no es así, iglesia, no es así. Hay que persistir, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir permaneciendo en lo que Dios nos ha declarado, iglesia. Si oras por algo y no lo has visto, no desistas, persiste, resiste, persiste, insiste, persevera. Aunque no estés viendo nada, iglesia, aunque no estés viendo la respuesta, persevera. No desistas. Hay muchos que han desistido y han perdido la bendición. Están a punto de recibir la bendición y han perdido porque han desistido. ¿Cuántas veces le tocó orar a Elías? 7 veces. Usted se imagina si Elías hubiese desistido en orar por ese milagro para que lloviera. ¿Qué tal si Elías ora una sola vez y no sucede nada? Y deja de orar. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? No hubiese pasado, no hubiese sucedido absolutamente nada. Pero el profeta persistió. El profeta persistió. Y en esta mañana Dios nos dice: persiste, 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 iglesia. Persiste, aleluya. Persiste. Hay gente, hay hermanos que oran por un milagro, pero el milagro no aparece enseguida. Quiero decirte que los hombres que ministran en sanidad, cuando lo hicieron por primera vez, no pasó nada, no sucedió nada. Pero ellos, ¿qué? Ellos persistieron en una palabra que Dios les había dado, que levantarían paralíticos, que sanarían enfermos. Y ellos siguieron persistiendo. Y hoy ministran esa bendición al pueblo, a la gente. Amén, iglesia. O sea, la clave para los milagros, la clave para las sanidades y todas las promesas de Dios está en persistir. Persistir. Persistir creyendo que el que te lo prometió es fiel. Es fiel. Es fiel. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Aleluya. A veces estamos orando por algo y aparentemente no vemos nada. ¿A cuántos les ha pasado? A todos. Aleluya. Y a veces Dios permite que nosotros no veamos nada. ¿Sabe por qué? Para enseñarnos a persistir. Para enseñarnos a perseverar en Él y en su palabra. Amén, iglesia. ¿Sabe? El profeta Elías, a pesar de que era un hijo de Dios y a pesar de que era un profeta de Dios, que oraba y descendía a fuego del cielo,
Cuando oró él, no llovió inmediatamente, porque Dios en ese momento le estaba enseñando a aprender a persistir en la oración, a aprender a persistir en su palabra, a aprender a persistir en Dios, iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios que Gedeón y sus 300 hombres cruzaron el Jordán. Y dice la palabra de Dios que aunque estaban cansados, mas todavía persiguiendo, porque Gedeón y sus 300 hombres se enfrentaron a un ejército de 135,000 soldados madianitas. ¡Qué locura! Los expertos en batallas, era una derrota segura. Pero Dios actúa de esa manera, iglesia. 300 hombres, Gedeón y sus 300 hombres, contra un ejército, y empezaron a batallar todo el día, dando de baja a 120,000. Y mientras estaban los otros, cuando vieron la cosa fea, los 15,000 soldados salieron huyendo. ¿Y qué hizo Gedeón y sus 300 hombres? Aunque estaban cansados, mas todavía persiguiendo. Y dice que cruzaron el mar, persiguieron el Jordán, lo cruzaron persiguiéndole. ¿Y sabe qué pasó acá? Que estos hombres, Gedeón y sus 300 hombres, estaban persistiendo detrás de una palabra que Dios les había dado, que les dijo el Señor: ustedes los vencerán. Y ellos persistieron en esa palabra. No importó cuántos eran, ellos iban en el nombre del Todopoderoso. ¿Sabe? Y ellos persistieron en Dios y en esa palabra. Y por persistir, Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria, iglesia. Dios les dio la victoria, aleluya. De pronto usted en este momento se sienta cansado. Se sienta cansado de su situación económica. De pronto usted en este momento se sienta cansado por su esposa o esposo inconverso. De pronto usted se sienta cansado de esos hijos que no se han convertido a Cristo. De pronto usted se sienta cansado de tantos problemas y dificultades que nos toca enfrentar en el día a día. Pero hay una palabra para ti, iglesia. Hay una palabra para ti, y esa palabra es: a pesar de todo, persiste, insiste, persevera en Dios, porque Dios te va a dar la victoria. A pesar de todo, Dios te dará la victoria, iglesia. Dios te dará la victoria en todos tus problemas. Dios te dará la victoria en esa deuda que tienes. Dios te dará la victoria en medio de tu enfermedad, en medio de tu adversidad, en medio de tu calamidad. Dios te dará la victoria, aleluya. Si Dios te ha dado una palabra, persiste, iglesia. Persiste en creerla. Persiste, aunque no veas nada. Persiste en creerla. No desistas. ¿Sabe? Todos los hombres de Dios tuvieron que ser formados en el área de la persistencia. Todos, absolutamente todos. Todos tuvieron que ser formados en el área de la persistencia. Noé le tocó persistir persistir 100 años construyendo un arca. José, que pasó por una cisterna, que fue vendido como esclavo, que vino a ser un esclavo, que pasó por una cárcel, para luego llegar, después de muchos años de persistencia, llegar al palacio del rey.
Y él llegó al palacio porque persistió en una palabra que Dios le había dado a través de revelación en sueño. Iglesia, ¿sabe? Moisés persistió 40 años guiando al pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, aunque él no pudo ingresar, pero persistió guiando a ese pueblo 40 años nada más y nada menos. Dios se le aparece a Abraham a la edad de 74 años. ¿Y sabe qué le dice Dios? Abraham, prepárate porque te voy a dar descendencia. Descendencia. Cuando Abraham era un anciano, 74 años, y Dios le dice, te voy a dar descendencia. Eso no es una locura. Por eso es que la gente del mundo le dice a los cristianos evangélicos que somos unos locos. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque no las puede discernir. No las cree, para él son locura. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente, iglesia. Pero sabe, Abraham recibió esa palabra y se tomó de esa palabra. Y a los 74 años Dios no le dio el hijo, ni a los 75, ni a los 90, ni a los 95. Mire, tantos años persistiendo, y solamente a los 100 años de edad pudo ver esta palabra hecha una realidad en su vida, cuando vio nacer la vida de su hijo Isaac. Cuando vio nacer Isaac hasta los 100 años. Desde los 74 años persistiendo. Y nosotros apenas duramos 6 mesecitos y ya dejamos de persistir. Aló. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Abraham persistió creyendo una palabra. Persiste creyendo que tus hijos llegarán donde tú no has llegado. Persiste creyendo en Dios que tus hijos alcanzarán lo que tú y yo no hemos alcanzado. Persiste creyendo en Dios que nuestros hijos harán cosas grandes en Dios, harán proezas para la gloria de Dios. Aleluya. Iglesia, todos nosotros necesitamos ser formados en la persistencia. Todos nosotros necesitamos ser formados en la perseverancia. Dios no puede caminar con un pueblo que no es persistente. Dios no puede caminar con un pueblo que no persevera. Amén. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Iglesia, esto es muy delicado. Y la única manera de mantenernos toda una vida en el reino de Dios es persistiendo, es teniendo un corazón persistente, es teniendo un corazón que persevere, iglesia, que persevere, amén. Persistir es seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, seguimos adelante. Persistir es seguir adelante, navegando en contra de la corriente. Persistir es seguir adelante, es pararse firme a pesar de todas las derrotas. Persistir es seguir, es poder levantarnos después de una caída, levantarnos con la fuerza de Dios. Persistir es mantenerse firme en Cristo a pesar de estas circunstancias bien tremendas y difíciles que estamos viviendo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vaya conmigo
a Segunda de Reyes, capítulo 13, ya estamos terminando, versículo 14, 19, voy adelantando acá. ¿Cuántos están en Segunda de Reyes? Capítulo 13, versículo 14, 19. Dice así la palabra de Dios. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Saetas es flecha, es lo mismo que flechas. Y dice: tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlo, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? ¿Y qué pasó? Golpeó 3 veces solamente y se detuvo. Y en ese momento, dice el otro versículo, entonces el varón de Dios, Eliseo, se enojó. Enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El rey Joás no persistió en golpear. No persistió en golpear. Dice la palabra que cuando golpeó 3 veces, ¿qué pasó? Se detuvo. No persistió en golpear. Y él mismo limitó la bendición. Él mismo limitó sus victorias en su vida. ¿Sabe algo? ¿Y cuántas veces nosotros, cuántas veces estamos haciendo igual que el rey Joás? Amén, iglesia. Amén. Que hemos dejado de alcanzar bendiciones por no persistir creyendo, por no persistir creyéndole a Dios, por no persistir en su palabra. Hemos dejado de alcanzar muchas bendiciones. Hemos limitado también la bendición a nuestra vida, la bendición de Dios. Hemos limitado la victoria a nuestra vida por no persistir, por no perseverar, por no permanecer en esa palabra. Y la idea hoy es poder salir aquí con un corazón que persiste, persistente, con un corazón insistente, con un corazón que persevera, que permanece en Dios y en su palabra, iglesia. Pero sabe, me llama la atención del paralítico y los 4 amigos. Ellos vieron que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús por la gran multitud. No podían acercarse. ¿Y qué hicieron ellos? Se montaron en un techo. ¿Y por qué se montaron en un techo? Porque eran persistentes en la fe. Se montaron en un techo y ahí dice que hicieron una abertura, pero hicieron una abertura no fue tan fácil como lo escuchamos. Hacerle una abertura a un techo no es tan fácil, pero eran ¿qué? Persistentes. Persistieron, buscando a la manera hasta que abrieron una abertura en ese techo. Y ellos calcularon porque cuando bajaron al enfermo, al paralítico en su lecho, estuvo delante de Jesús. Y cuando Jesús está viviendo esa travesía, Jesús se maravilló
¿Y sabe qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Un corazón persistente le agrada a Dios. Cuando tú persistes, a pesar que no estés viendo nada, pero persiste viniendo a la iglesia, persiste orando, persiste en ayunando, persiste en leyendo la palabra, persiste ahí a solas orando con Dios, porque Dios está formando iglesias, predicadores que muy pronto estarán acá. Aleluya. Porque están persistiendo en la obediencia, en el secreto. Y Dios llegará el momento que tomará el corazón del pastor y guiado por el Espíritu Santo estarán aquí con nosotros, glorificando y exaltando la gloria de Dios. Aleluya. En una ocasión, Pedro y Juan fueron detenidos porque ellos estaban predicando a Jesucristo. Y los intimidaron. Y les dijeron, de ahora en adelante, no sigan hablando, ni predicando, ni enseñando a los hombres en el nombre de Jesús. Está prohibido. Pero ¿sabe qué dijo Juan? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Sabe qué dijeron? Es justo delante de Dios obedecer a vosotros, obedecer a Dios. Porque no dejaremos de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. ¿Eran qué? Persistentes. Ellos una intimidación no los iba a detener, iglesia. Y sabe, y ellos los intimidaron y le dijeron, no pueden predicar más. Y cuando salieron empezaron a predicar, iglesia, a predicar. Iglesia, no nos podemos intimidar porque salimos a predicar y no se convierte en las almas. Sigue adelante, sigue predicando que esta iglesia hay que extender esta iglesia, en el nombre de Jesús, hay que tumbar esta pared en el nombre de Jesús. Esto se va a extender para la gloria de Dios. Créelo, iglesia. Gloria a Dios. Quiero terminar. El hombre que nos enseñó a persistir, Jesús, a pesar de que padeció, a pesar de que dice los evangelios que en una ocasión cogieron palos de caña, los palos de caña, eso pega duro y le daban ¿a dónde? En la cabeza. A pesar de que tuvo que padecer cargando una gran cruz pesada, aunque tuvo que padecer con una corona de espinas, que esas espinas eran para torturarle. Los médicos dicen que las coronas, las espinas traspasaban parte de su cráneo y nervios cerebrales que afectaban, produciendo en la vida de Jesús un dolor muy fuerte, un dolor terrible. ¿Y sabe qué dice Isaías? ¿Sabe qué dice Isaías? Quiero terminar con esto. En el capítulo 53, versículo 7. Después que hicieron con Jesús, hasta sus ropas echaron suerte. Le pusieron unos clavos bien tremendos en sus manos y en sus pies. Y le hirieron su costado con una lanza. Y tuvo que padecer, pero dice Isaías
53, versículo 7, iglesia. Angustiado él y afligido. Angustiado y afligido. Estuvo angustiado y estuvo triste. Y dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento nos estaba viendo a todos nosotros. En ese momento te estaba viendo a ti. En ese momento me estaba viendo a mí. En ese momento estaba viendo al pueblo redimido por su sangre. Estaba viéndonos nosotros pasar de muerte a vida, pasar de una condenación a una salvación eterna. En ese momento dice la palabra de Dios que el decreto que había contra nosotros fue cancelado, triunfando sobre las potestades, sobre los principados, triunfando sobre los gobernadores de las tinieblas, triunfando sobre todos los demonios en la cruz del Calvario. Cristo nos enseñó persistencia. Cristo tenía todo el poder para abrir su boca y legiones de ángeles vinían a favor de él. Pero ¿sabe? Cristo nos estaba viendo nosotros, porque nosotros íbamos directo al mismo infierno. Nosotros íbamos directo a una condenación sin Dios, sin vida. Aunque no existiera el infierno, si estamos sin Dios es un infierno, iglesia. Pero Jesús no abrió su boca. No abrió su boca. Mejor prefirió aguantar todo. Quiero invitar